Hola a todos y bienvenidos a Emocionarte en el aprendizaje. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para todos los estudiantes, las emociones en el aprendizaje. Contamos con tres invitadas especiales, estudiantes que nos compartirán sus experiencias sobre cómo las emociones afectan su proceso de aprendizaje y estrategias utilizan para gestionar y potenciarla. En esta ocasión nos acompañan tres estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano. En primer lugar está la estudiante Carol Kiria, quien nos comparte sus conocimientos básicos sobre emociones y aprendizaje desde su perspectiva y estudio. En segundo lugar está la estudiante Aleli, quien nos explicará cómo las emociones afectan su rendimiento y estrategias que ha aprendido para gestionarlas. Y en tercer lugar está la estudiante Mariela. Ofrece ejemplos de cómo ciertas emociones la han beneficiado o afectado y cómo se ha adaptado a estos retos. Para empezar, hablemos sobre qué son las emociones y cómo se relacionan con el aprendizaje. Carol, tú tienes interés en la psicología. ¿Puedes darnos una definición sencilla de qué son las emociones y cómo afectan el aprendizaje? Claro, las emociones son reacciones a situaciones que percibimos como importantes. Pueden ser positivas como la alegría o la curiosidad, o negativas como el miedo o la ansiedad. En el aprendizaje, las emociones influyen mucho porque afectan a nuestros pensamientos, nuestros comportamientos y las relaciones. O sea, depende de cómo nos sentimos en clase. Por ejemplo, si vamos a aprender un tema, depende de cómo nos sentimos en clase, si estamos motivados o no, o al contrario nos sentimos bloqueados, ¿no? Todo eso depende de nuestras emociones. Entonces, ¿las emociones realmente tienen un papel importante en cómo enfrentamos el aprendizaje? Sí, totalmente. Por ejemplo, he notado que cuando estoy motivada o tengo curiosidad por un tema, me cuesta mucho menos concentrarme y poder entender este tema. Pero por el contrario, si estoy ansiosa o tengo miedo o nerviosismo, como por ejemplo antes de un examen, siento que me cuesta recordar las cosas que ya estudié. Y las otras estudiantes, ¿qué han notado sobre el papel de las emociones en su aprendizaje? Buenos días y gracias. Eh, para mí es lo mismo, ¿no? Cuando estoy tranquilo, aprendiendo mucho mejor. En cambio, si estoy estresado o frustrado, siento que no puedo concentrarme bien. Es como si las emociones negativas bloquearan lo que he aprendido y todo eso. Ahora que entendemos mejor cómo funcionan las emociones, hablemos de por qué son importantes en el aprendizaje. Mariela, ¿cómo describirías la importancia de las emociones en tu propia experiencia académica? Diría que las emociones son clave, por ejemplo, cuando tengo emociones positivas como la satisfacción por haber logrado algo, me siento más motivada para seguir aprendiendo. En cambio, si estoy frustrada o desmotivada, tiendo a procrastinar o no me esfuerzo tanto. Interesante. Aleli, ¿algún comentario sobre la importancia de entender nuestras emociones en el aprendizaje? En esa parte definitivamente creo que si logramos identificar lo que sentimos, es más fácil cambiar nuestro enfoque o buscar ayuda para superar el estrés y todo eso. En cambio, yo he aprendido que cuando me siento frustrado, necesito tomar un descanso o hacer algo que me calme. Y luego ya puedo retomar el estudio con más concentración, o sea, con más tranquilidad, ¿no? Hablemos ahora de emociones específicas. ¿Cuáles creen que son las emociones que más les ayudan a aprender y cuáles sienten que les dificultan? Carol, ¿qué emociones te benefician y cuáles te afectan de forma negativa? Las emociones que más me ayudan son la curiosidad y la motivación. Por ejemplo, cuando yo siento curiosidad acerca de un tema,
estoy mucho más concentrada y hasta disfruto aprendiendo. Pero si al contrario aparecen las emociones negativas, como la ansiedad o el miedo, en este caso especialmente antes de alguna prueba o un examen importante, me bloquean y hasta hacen dudar de todo lo que yo había estudiado. Mariela, ¿alguna emoción que te dificulte aprender? Sí, y es el estrés. Cuando tengo mucho que hacer y siento que no me alcanza el tiempo, me estreso y pierdo el foco. Me pongo a pensar en todo lo que me falta en vez de concentrarme en lo que estoy haciendo. En mi caso, la frustración también es difícil de manejar. Si no me entiendo, es algo, o sea, es como que algo si siento que no puedo progresar, es como que si esa emoción me bloqueara, es como que me estancara ahí mismo y todo eso. Ahora veremos relación entre emociones positivas y aprendizaje. Hablemos ahora de las emociones positivas. ¿Cómo creen que emociones como la alegría o la curiosidad ayudan en el aprendizaje? Carol, ¿qué opinas sobre esto? Las emociones positivas nos hacen ver el aprendizaje como algo agradable, ¿no? En lugar de verlo como una obligación. Por ejemplo, cuando siento curiosidad o logro algo que me hace sentir satisfecha, veo el aprendizaje como un reto positivo, ¿no? Y eso me motiva a seguir aprendiendo. Mariela, ¿te ha pasado algo similar? Sí, cuando me siento satisfecha por un logro es como si me dieran más ganas de continuar. Además, cuando me siento feliz, aprendo con más facilidad. Es como si mi mente estuviera más abierta. Para mí, la curiosidad es la clave. O sea, es como que si el tema me interesa o me intriga, yo lo investigo más, me esfuerzo. O sea, me esfuerzo más y hasta se me pasa, ¿no? Y pues la curiosidad es transformar el aprendizaje en una experiencia positiva y todos los demás. Continuando, estrategias para generar emociones positivas. ¿Qué estrategias creen que pueden ayudar a generar emociones positivas en el aula? Aleli, tú has mencionado la importancia de estar tranquilo. ¿Qué te ayuda a mantener emociones positivas mientras estudias o estás en clase? Creo que un ambiente cómodo y de respeto ayuda bastante, ayuda mucho cuando sé que puedo equivocarme, o sea, sin sentirme mal, o sea, sin sentirme juzgada, o sea, me siento más confiada, más dispuesta a participar y todo eso. O sea, me siento sin miedo en ese instante, como que las emociones positivas se me vienen. Incluso en mi casa, cuando yo estoy, trato de estudiar en lugares relajados, ambientados, porque a mí se me viene en ese instante la concentración y todo eso. A mí me funciona establecer metas pequeñas. Si celebro los pequeños logros, como completar un capítulo, resolver un problema, me siento motivada y feliz. También me gusta que el profesor a veces incluya en las clases, ¿no?, actividades interactivas, de modo que hagan que la clase sea más divertida. Además, cuando trabajo en grupos, siento que puedo aprender mejor y me siento. Ahora hablaremos de cómo gestionar las emociones para aprender mejor. ¿Qué han aprendido sobre la gestión de sus emociones para mejorar en los estudios? Mariela, ¿qué estrategias usas para manejar emociones como el estrés o la ansiedad? Algo que me ha ayudado mucho es la respiración profunda. Cuando estoy muy nerviosa, me tomo unos minutos para respirar y calmarme. También trato de organizarme mejor para evitar el estrés de última hora. Yo trato de recordar que todos tenemos días buenos y malos. No siempre voy a estar de buen humor o de mal humor. Y eso está bien, o sea, practicar la autocompasión me ayuda a no presionarme tanto y creo que a varios también les funciona esa parte.
Yo trato de enfocarme más en el proceso y pues no tanto en el resultado, ya que si me concentro en el progreso de los pequeños pasos que voy dando, aunque sea pequeño, no me siento menos frustrada. Ahora escucharemos cómo afectan las emociones en la memoria y la motivación. ¿Cómo creen que las emociones afectan su memoria y motivación? Carol, ¿algún ejemplo de cómo las emociones afectan tu memoria o motivación? Sí, no, cuando estudio algo que me gusta y me siento motivada, recuerdo mejor la información. Pero si estudio solo por obligación o por miedo, ¿no? Siento que olvido lo que aprendí muy rápido. A mí me pasa algo parecido al estudio. Cuando estoy contenta puedo recordar mejor. La motivación es como una clave para recordar lo que estudio. ¿Cómo integrar las emociones en la enseñanza? Para cerrar, ¿cómo creen que las emociones podrían integrarse más en la enseñanza para mejorar el aprendizaje? Arely, ¿alguna idea? Creo que sería útil que los docentes hablaran más sobre las emociones en clases. O sea, que nos enseñen a manejar, o sea, nuestras emociones. O sea, es como que sí nos ayudan a entender que sentirnos nerviosos o frustrados es normal. O sea, creo que nosotros podríamos enfrentarlo mejor, o sea, tomarlo de mejor forma y todo eso. Sí, y que las actividades sean más colaborativas. Aprender entre compañeros hace que las clases sean menos formales y más divertidas. Si los maestros promueven un ambiente donde todos podamos expresar lo que sentimos, yo creo que el aprendizaje podría ser mucho más llevadero, ¿no? Y más óptimo. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias a nuestras invitadas por compartir sus experiencias y estrategias. Hemos aprendido mucho sobre cómo las emociones afectan el aprendizaje y qué podemos hacer para gestionarlas. Gracias por escucharnos y recuerden que las emociones son clave para el aprendizaje. Hasta la próxima.